Muy buenos días, aquí desde mi casa para esta edición del 18 de julio en el Dominical de Radio Uno. En principio quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro ilustre expositor, el ex embajador del Perú ante las Naciones Unidas, don Osvaldo de Rivero Barreto, que ya es prácticamente integrante de este programa durante más de 4 años. Y de igual modo también quiero darle la bienvenida a otro colaborador, también integrante de esta casa periodística, Miguel Ángel Rodríguez Macay, un basadrista que siempre nos acompaña y hay que felicitarlo porque ha presentado con gran éxito su libro La Ruta del Bicentenario de la República a todo dar, porque su libro ya es prácticamente un boom de librería, ya que lo está distribuyendo a través de fascículos coleccionables en la casa donde él trabaja como analista internacional, ¿no? El diario Correo. También quiero dar la bienvenida en esta edición a don Rómulo Acuario Traverso, es embajador en el Servicio Diplomático Peruano, ha sido director de Medio Ambiente y representante adjunto del Perú para el cambio climático. Ha ejercido funciones diplomáticas en Santiago, Dubái, Viena, Roma y París, en la Cancillería ha sido director general para asuntos culturales y actualmente director general de estudios y estrategias. Quiero también agradecer de veras al canciller Alan Wagner, quien prácticamente nos ha alentado y nos ha apoyado en esta edición, que es un tributo a los 200 años de creación de la Cancillería peruana. Y qué mejor que invitar como ponente, como expositor, a don Osvaldo de Rivero Barreto, ya que él ha, digamos, ha tenido nuestra representación nada menos que en esta organización planetaria que son las Naciones Unidas. Bueno, también quiero agradecer muchísimo a Guillermo Conicia, que es de Tacna al Día, y también a Hernán Soto, quien es el conductor del anterior programa, en el sentido que nos ha apoyado. Prácticamente aquí en este dominical somos algo así como una isla en el dial. Agradecemos mucho también la diferencia que tiene el director periodístico Fernando Ordinel eh, eh, Díaz por darnos esta oportunidad. Bueno, sin más o menos, sin más, vamos a ingresar entonces a este dominical que tiene como objetivo un tributo a la Cancillería Peruana, logros y retos, y además también finalmente vamos a rendir tributo a un diplomático peruano tagneño, José María Barreto, justo entre las naciones. Ustedes ya conocen quién es este diplomático, hermano de Federico Barreto, el poeta del cautiverio. José María no solamente luchó contra la invasión de los chilenos en la mal llamada Guerra del Pacífico, y luego él como representante del Perú en la Liga de Naciones, pionera de las Naciones Unidas, ejerció eh, un cargo diplomático en Ginebra, donde salvó vidas judías, y por esa razón ha sido catalogado como justo entre las naciones, y su nombre está inscrito en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Vamos entonces a dar la bienvenida a Osvaldo de Rivero Barreto para que él nos pueda exponer. Vamos a hacer un diálogo interactivo y sobre todo en el sentido de que pueda haber una fluidez en el sentido de la conversación. Y en este sentido, no hacer un monólogo ni tampoco aburrirlos a ustedes porque son temas que en realidad tienen mucha carga diplomática, pero también creemos que la información científica, académica,
puede ser popularizada. Don Osvaldo de Rivero Barreto, desde Carolina del Norte, muy buenos días, bienvenido a Tacna. Buenos días, Oscar. No he oído lo último que has dicho. No, no sé, Uh -huh. que, no sé cuál es tu pregunta o tu No, propuesta. estamos dando de la bienvenida para que Ajá. tú puedas exponer los logros y Los retos que tiene logros. la Cancillería peruana Los y luego logros. finalmente Ya. el homenaje a tu abuelo, ya Ok, que ok. José María Barreto pues no solamente es un diplomático, ¿no? Sino que ha hecho una labor humanitaria y que ha sido reconocida Ya, por tal ya. sentido como sea, en el mundo Muy entero. bien, ok. Y nos acompaña Yo, para los oyentes que hablando de los recién... logros, yo Mm, escribí un artículo cuando fue atacada la Cancillería como una Cancillería de quinta categoría. mm, Este, yo recordé que en efecto el Perú en los últimos 40 años, ¿ah?, ha tenido realmente un papel importante de logros que verdaderamente no han tenido casi ninguna cancillería latinoamericana, ¿no? Entre ellos, pues, tener tener a un miembro del servicio diplomático, a Pérez de Cuellar, que es secretario general de las Naciones Unidas, que puede ser el puesto diplomático más alto del mundo, ¿no? Asimismo, la diplomacia peruana logró las 200 millas, la zona económica de 200 millas exclusiva, que es pues, realmente algo grandioso porque mm, es una nueva ley en todos los océanos. Los océanos son más grandes que los continentes, es decir, fue una negociación de un triunfo planetario, de una nueva concepción de los océanos, ¿no? Que hasta ahora sigue evolucionando, ¿no? Ahora desde el punto de vista ecológico, está tratando nuevamente los océanos, que no se trataron tanto en ese tiempo, que era más bien extractiva, ¿no? En el sentido de lograr que entre las 200 millas tenía exclusividad la extracción de, de los fondos marinos y de los peces, ¿no? ah, Pero fue un triunfo pues, grandioso, ¿no? Lograr esta zona, ¿no?, exclusiva que admitieran Naciones Unidas. Fue una negociación larguísima de años, pero se logró. Lamentablemente, no firmamos el convenio de la Convención del Mar. Algo increíble, verdaderamente. No sé por qué razones, dicen que por razones de soberanía. No entiendo nada porque la Convención del Mar respeta la soberanía de los estados, ¿no? Lo que hace es que tenga un uso exclusivo económico de la zona de 200 millas, pero no, no va contra la soberanía, al contrario, aumentó la soberanía de 3 millas a 12 millas la convención. Y además, pues es completamente, ¿no? Miguel Ángel, tú verás, es ficticia esa soberanía total que piensan algunos de las 200 millas, porque cualquier escuadra de guerra puede pasar por ahí y está en libre navegación. No podemos ir contra el derecho internacional, absolutamente, ¿no? Y a cada rato la cuarta escuadra americana con portaaviones y submarinos nucleares se pasea por ahí, ¿no? Da la vuelta así hasta el Cabo de Hornos, llega a Nueva York, de ahí vuelve a bajar y pasa por las 200 millas peruanas. Y tiene que pasar porque la libre navegación existe, ¿no? Y nadie la puede impedir. O sea que de facto pues, es una tontería los nacionalistas que creen que las 200 millas tienen que ser pues, una zona de mar territorial, ¿no? Nadie lo va a aceptar. Y finalmente, en el fallo de La Haya con Chile, el presidente de la Corte le preguntó a Wagner, ¿ustedes van a respetar la Convención del Mar en todos sus aspectos? Y nosotros tuvimos que decir, sí, señor, en todos sus aspectos. Porque entonces, imagínate que si no respetamos la Convención del Mar, sea la libre navegación, ¿no? Después de las 12 millas de mar territorial y de zona contigua, bueno, indudablemente
pueden desconocer el convenio de La Haya, ¿no? Absolutamente no el convenio, la sentencia, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes logros. Después, otro logro ha sido el que después del cese del fuego del CENEPA, se lograra pues que el Ecuador reconociera el Tratado de Río de Janeiro, ¿no? Y demarcara la frontera. Indudable que costó sangre, pero se logró, ¿no? Porque indudablemente la guerra o el conflicto, que no fue una guerra, no fue pues no fue una victoria como muchos lo planteaban ecuatoriana, sino peruana, porque las guerras existen para imponer la política, ¿no? Y se impuso la política peruana de cerrar la frontera, ¿no? De acuerdo al protocolo de Río de Janeiro, ¿no? No se ganan las guerras porque uno pierde 20 aviones y el otro pierde uno. Los americanos y británicos bombardeando Alemania perdieron 25.000 pilotos y más de 80.000 aviones, ¿no? Por la defensa aérea y antiaérea que había en Alemania, pero ganaron la guerra. No, no tiene que ver, como lo dicen algunos estrategas peruanos, ganó, perdimos 8 aviones, ellos perdieron uno, ganaron ellos. No ganaron, ¿no? El tratado te firmó como quiso el Perú, ¿no? Y existe ese estado de debacle a veces en mucha gente que te pregunta, a mí me han preguntado, no, lo que pasó con País, ¿no? En el conflicto con Ecuador. Bueno, para mí es un logro, ¿no? Militar y diplomático. No lo digo en Ecuador ni nada, porque tampoco es necesario estar haciendo alarde de eso, pero es la realidad. No, otro logro que he encontrado también ha sido la presencia del Perú como el primer país de Sudamérica, en América Latina, de enviar cascos azules a conflictos internacionales. Fuimos el primer país que logramos, y estaba en el Consejo de Seguridad en esa época con Pérez de Cuellar, para que fuera un batallón peruano a separar las fuerzas de Israel y de Egipto en el Sinaí. Murieron varios peruanos pisando minas, murieron varios oficiales peruanos, y fue el primer país así, del tercer mundo, porque siempre separaban las fronteras, batallones franceses o norteamericanos. Esta vez fue el Perú que tuvo entre el cese de fuego, la línea de cese de fuego en Sinaí, y de ahí ha seguido mandando, ha tenido varias misiones en África, las fuerzas de paz de Perú, y también, en Haití. Ahora sí se ha popularizado y hay ahora fuerzas de paz chilenas, brasileras, ¿no? Pero el Perú fue el que logró este primer interesante acción adoptada por el Consejo de Seguridad de mandar un batallón que separara las fuerzas, y fue Perú. Otra contribución interesante ha sido, estuve yo por 5 años administrando el convenio de no proliferación nuclear de las Naciones Unidas. La cuestión es difícil. En verdad no se pudo lograr la no proliferación en vista de que Israel obtuvo el arma nuclear e inmediatamente los islámicos se movieron y Pakistán obtuvo la arma nuclear, que la llaman un arma islámica, lo que quiere decir que se le presta a cualquier enemigo de Israel. ¿No? Fue una pena que no se pudiera detener la presión nuclear al Pakistán al hacer esta arma islámica nuclear. La India respondió también con arma nuclear y la China inmediatamente, ¿no? Ahora tenemos, y ahora Corea del Norte. O sea, en proliferación nuclear, si bien
el logro fue personal de ser presidente del Tratado de No Proliferación Nuclear, que dura 5 años, cada 5 años hay una nueva conferencia y otro presidente. Mientras mi presidencia entraron 2 nuevas armas, países de armas nucleares, Pakistán y India. Bueno, y ahora tuvimos pues la última proliferación en Norcorea, ¿no? Ahora tenemos 9 países con armas nucleares. Pero en todo caso, teníamos el hecho de haber luchado con esto y de haber, pues, inclusive haber roto relaciones con Francia, ¿sí? Con los ensayos nucleares de Francia en, en el Pacífico. También otro gran logro que tuvimos nosotros, es la segunda vez que éramos con el Consejo de Seguridad, fue lograr que el Consejo de Seguridad saliera de Nueva York y se dirigiera a sesionar en Panamá para ver el conflicto por el canal entre el gobierno de Torrijos y el gobierno de Carter, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, como había en el reglamento del Consejo de Seguridad había una cláusula que decía: el Consejo de Seguridad sesionará en Nueva York permanentemente, pero puedes, en caso de si las circunstancias lo vean, salir a sesionar en una sola en donde haya una controversia o un conflicto internacional armado. Bueno, entonces con Pérez de Cuellar invocamos ese artículo, que no podía ser vetado, porque era un procedimiento de donde sesionaba el Consejo de Seguridad. Y ganamos la votación unánimemente y nos fuimos a sesionar a Panamá. Y eso se mucho bien, porque así tuvo el contacto de Torrijos con el presidente Carter, y al final terminaron siendo buenos amigos, y se formó un convenio del estatus del Canal de Panamá, que hasta ahora está respetado por Estados Unidos, por sus bases militares también Estados Unidos en Panamá. Y fue un triunfo peruano interesante, diplomático, que ningún país de Sudamérica logró después de tantos años de controversia entre Estados Unidos y Panamá. Otra contribución de la diplomacia peruana fue lograr a la ONU que los grupos armados terroristas violan los derechos humanos. Este logro cambió el derecho internacional humanitario, puesto que antes solo se ocupaba de estas violaciones de derechos humanos a los gobiernos y sobre todo a fuerzas armadas regulares, no las irregulares como los terroristas, ¿no? Duró una negociación que duró una semana, con muchísimas votaciones y procedimientos, pero al final ganamos, ¿no? Y entonces, desde ese momento, Sendero Luminoso, con todos los grupos armados irregulares que encuentran el terror, y actuales existen en el campo islámico, son culpables de violaciones de derechos humanos, ¿no?, que no eran antes. Ahora, bueno, eso es lo que puedo decir bueno, en el inicio de tu exposición. Sí, más o menos. Gracias, Osvaldo. Lo que yo quería preguntarle a Miguel Ángel es sobre política exterior, cómo la Cancillería peruana logró insertar al Perú en el mundo. Antes el Perú solamente se miraba el ombligo, no estaba en los no alineados, UNTAN, y entonces vino pues todo el tema de la Revolución Peruana en los 70, y gracias a los visionarios, entre ellos quiero destacar a Osvaldo y Rivero Barreto, porque también como herramienta contribuyó muchísimo ese libro que ya tiene la 4ª edición, El mito del desarrollo. 4ª edición en Londres, en Estados Unidos, traducido a varios idiomas, en la que hasta ahora tiene como vigencia para analizar como un bisturí la realidad no solamente peruana, sino mundial. Entonces, quisiera que Miguel Ángel, como analista internacional, como jurisconsulto, nos diga cómo la Cancillería peruana se elevó y nos puso en la órbita internacional,
y también abarcó, y en ese sentido lo comprometo a Rómulo Acurio para ver cómo es el reto de la imposición, creación de políticas verdes para el Perú y para el mundo. Primero entonces Miguel Ángel Rodríguez Maquí desde Lima. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Mi saludo a toda la Tacna linda, siempre querida, la Tacna histórica, la Tacna que también es parte de este bicentenario que hemos comenzado a celebrar los peruanos. Más allá de las adversidades políticas de la coyuntura, tenemos que mirar el mundo, tenemos que mirar los 200 años de la patria, y por eso mi saludo contigo, Oscar, al embajador Osvaldo de Rivero, que siempre he dicho que es el canciller ausente, que está faltándole a Torretagle. Y mi saludo a Rómulo Acurio, el embajador Rómulo Acurio, que, como bien dijo, nos vemos después de tiempo, años, diría yo, ahora por Zoom. Mi saludo para los dos importantes y amigos del servicio diplomático de la Cancillería. Mira, Oscar, has hecho una pregunta muy importante, porque la gente que nos ve y que nos escucha siempre ha tenido allí la tradición de Torretagle, la historia de Torretagle, el volumen de Torretagle, y la eso escuela diplomática de Torretagle diplomática, la Cancillería, y eso hay que relevarlo. Fíjate, la Cancillería es la primera institución bicentenaria de la patria, 3 de agosto de 1821, solamente 3 días después de que San Martín proclamara la independencia. Por un decreto crea las secretarías de exteriores, de Marina y la de Hacienda, y allí se apuesta el primer ministro de Relaciones Exteriores de la historia, Juan García de Río, cartaginés importante en la historia de la diplomacia peruana. Y entonces, claro, luego Bolívar las fusiona y luego vuelve desde los tiempos de la Mara a hacer los ministerios propiamente dicho. Pero hay un gran arquitecto, se llamó José Gregorio Pasoldán, por favor, no nos olvidemos, José Gregorio Pasoldán, que fue yo siempre he dicho, el verdadero constructor de la diplomacia peruana en los tiempos de Ramón Castilla. Es verdad que José Faustino Sánchez Carrión, que no debo dejar de mencionarlo, el gran tribuno, pero al mismo tiempo canciller peruano, que fuera un volumen en la etapa inicial, luego de la partida del generalísimo de José de San Martín. Y bueno, y hemos tenido figuras importantes, pero tú te referías, ¿cómo es que el Perú se hizo grande? Bueno, siempre por personajes. Y aquí quiero referirme a esta enorme figura de Arturo García Salazar, canciller del Perú 1918-1919, que en 1947, Oscar, formara parte de esa histórica comisión de Anscott que llevó a las Naciones Unidas recién creada en 1945, a donde fue Alberto Ulloa Sotomayor, canciller de la República y al mismo tiempo el más grande internacionalista que ha producido el Perú, para la firma. Miren ustedes, la firma de la Carta de San Francisco. El Perú es uno de los firmantes y eso es parte hay que relevar en la vida internacional del Perú, porque luego ya fueron más países como hoy, pero ahí estaba Alfonso Arias Schreiber. Y entonces, 2 años después, Arturo García Salazar, me lo contaba mucho su hijo, Arturo García García, canciller del Perú, a quien conocí desde muy joven, me contaba todas las historias, pues contribuye en esta comisión que va al Medio Oriente para darle luego a las Naciones Unidas un informe que sería luego la resolución 181 de 2 estados para Palestina e Israel. ¿Te imaginas ese gran volumen para la historia de nuestra vida diplomática, ese gran aporte de Arturo García Salazar? Pero además que de él está evidentemente la figura enorme de Víctor Andrés Belaúnde, que fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, otrora
extraordinario diplomático a la peruanidad y un hombre versadísimo que le dio mucho lustre a la patria. Y por supuesto, José Luis Bustamante Rivera, que fue presidente, pero llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas. Y por supuesto, Javier Pérez de Cuellar, que es, como le he dicho en mi libro, a que buenamente te he referido, es la expresión de la universalidad de Torre Tagle, el peruano más universal. Y entonces, claro, hemos tenido una cancillería ordenada, importante, con hitos de gran pliego a la valentía, como Hernando de la Valle, que va a Santiago de Chile a solamente semanas de que Chile nos declare la guerra, y va y conversa y luego vuelve y le dice al presidente, le dice al Congreso y no le hacen caso. Un diplomático con una visión ecuménica de la seguridad y la defensa. Y entonces, fíjate, desde que Ricardo Rivera Schreiber fuera canciller del Perú en 1955, él crea la Academia Diplomática del Perú para darle una formalidad, una estructura orgánica. Y allí está, mira, el primer director de la academia, que fue Alberto Ulloa Sotomayor, fue con mi maestro como su secretario, Gonzalo Fernández Puyó, otro era presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, lo acompañó, y desde ese momento, a mi juicio, la Cancillería ha tenido una visión más orgánica, ya estamentaria, como servicio, pero entre esos enormes logros, la construcción del derecho del mar, Oscar, la gente que nos viene se escucha, la tesis de las 200 millas, que es verdad que Chile la planteó en 1947, en el 23 de junio, pero el Perú la hizo, le dio un volumen, un gran trabajo llevado adelante por Juan Miguel Vácula, otrora extraordinario cultor del derecho del mar, Alfonso Arias Schreiber y Carlos Alzamora Traverso. Entonces, fíjate, la Cancillería peruana ha tenido pues una importante trayectoria en todo este proceso, en la configuración del sistema internacional, el gran aporte de la Carta Democrática Interamericana, firmada en el Perú en el 2001, el mismo día de las Torres Gemelas, ese extraordinario aporte del Perú. Me olvidaba de nuestro importante aporte, sin que le tiemblen las manos a nuestra diplomacia y al presidente, que fue Fernando Belaúnde de Terry, ese apoyo durante la guerra de las Malvinas, apoyando a esa Argentina que en pleno siglo XX era objeto de acciones ultramarinas por parte de Inglaterra. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, porque además estuve muy ligado con los temas y los trabajos, a la victoria jurídica, lo digo siempre, del Perú ante Chile en la Corte Internacional de Justicia, que no fue un trabajo diplomático, sino jurídico, pero que fue aliento de la política exterior peruana, que todavía hay que hacer algunas otras anotaciones, pero que fue un triunfo, evidentemente, de nuestra política exterior y nuestra visión de la Antártida. Me olvidaba, 1955, el famoso cuadrante sudamericano desarrollado por Gonzalo Fernández Puyó, esta enorme visión peruana de lo que ha significado este espacio de continental del sur, que es el patrimonio común de la humanidad. De manera que yo aquí me refiero a esta dinámica de los logros. Yo espero que me preguntes también los desaciertos para referir y haya un equilibrio, pero sin duda alguna, sin mencionarlos todavía, en el balance, como le digo siempre a mis alumnos en las clases, Torre Tagle, prestigio, mucha gente extraordinaria, y hoy con miembros del servicio muy valiosos que a mi juicio deberíamos motivársele más, porque tienen mucho talento para darle al Perú ese brillo histórico que ha dado Torre Tagle, que ha dado la diplomacia peruana, con estas enormes figuras, y entre ellas, evidentemente, Carlos García Bedoya, que fue el partero científico de las relaciones internacionales de la Cancillería peruana.
Y ahora se me ocurre una palabra, coraje. No hay que olvidar también el coraje de Porras cuando Eh, eh, aboga por Cuba. Y Hacía en alusión justamente en el interno por el tiempo, pero ya que me lo dices, Raúl Porras Barrenechea, que siempre cito en mis clases, aquel 23 de agosto de 1960, San José de Costa Rica, el que llamé en una columna de correo el canciller principista, el hombre que llega a esa reunión y hace una defensa de este principio, no de Cuba, sino del principio de no intervención, que evidentemente tuvo mucho que ver con esto que son los valores personales y no como ahora que estás viendo un comunicado de Cancillería que realmente es una vergüenza lo que hemos visto, lo he dicho de mil maneras, un Twitter, inclusive hablando de que puede haber, que llama a un comportamiento democrático, como si en Cuba hubiera democracia. Pero eso yo digo siempre, hay dos cancillerías, la histórica, la bicentenaria, la que siempre a mis alumnos les digo que es la que tienen que mirar, y la última que tiene arreglo, es subsanable, permíteme decirlo en términos procesales, pero Torretable en la dimensión de los 200 años, yo sigo con esa imagen con la que entré a trabajar en la Cancillería y destinado a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, donde fue un privilegio conocer a los grandes gurúes de la diplomacia, las vacas sagradas, haber trabajado con ellos. Fue un privilegio, Oscar. De y manera ahí que en ese ese es el pensamiento gran crítico, balance de la sí, historia que a mi juicio en el Bicentenario tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. en ese pensamiento crítico, antes de la pausa, vamos a darle pues unos minutos a nuestro invitado, Rómulo Acurio, para ver el reto. Él es un especialista en el cambio climático, en estas políticas verdes que con gran, digamos, también coraje defiende Osvaldo de Rivero Barreto desde los Estados Unidos. ¿Cuál es el desafío de Cancillería peruana en ese terreno donde usted se maneja como pececito en el acuario, don Rómulo? Muchas gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto compartir esta conversación con el embajador de Rivero y con Miguel Ángel. Y quizás si me permite una palabra sobre el tema inicial, es decir, el balance de estos 200 años de Cancillería. Como ha dicho Miguel Ángel, este 3 de agosto, en pocos días, cumplimos 200 años. Es realmente un cumpleaños bien importante. Y quizás yo ordenaría o colocaría las cosas valiosas que ha dicho el embajador y Miguel Ángel en tres rubros, ¿no es cierto? Primero, pero digamos, primero creo que es importante recordar que en estos 200 años lo que ha hecho o intentado hacer la Cancillería, con luces y sombras obviamente, es ayudar a definir el territorio, el Estado y la nación peruana. Nada menos que eso. Exactamente. Y lo ha hecho en una primera dimensión que ha consistido en proteger y asentar la soberanía del Perú y de sus fronteras. Y hay que recordarlo, desde las gestiones de reconocimiento internacional del país independiente apenas iniciada la República, pasando por la negociación y fijación de las fronteras con Ecuador, con Bolivia y Brasil en el siglo XIX, la defensa, eso es importante recordar, la defensa frente a las intromisiones de las potencias decimonónicas, y por supuesto luego de la guerra del Pacífico, pues el retorno al Perú, y luego más tarde obviamente lo que ha sido mencionado, la reivindicación de las 200 millas, el acuerdo de paz con Ecuador, la solución de los asuntos pendientes del Tratado del 29, la definición de los límites marítimos en el Fallo de la Haya, entre varias cosas. Pero luego hay una segunda dimensión que creo que es bien importante también recordar, y es que la Cancillería ha ayudado a ubicar al Perú en el mundo como un país pacífico y cooperativo, simultáneamente, y eso es interesante, simultáneamente americanista, latinoamericanista, andino y solidario contra las intervenciones extrarregionales a lo largo de los 200 años. Y al centro de diversos esfuerzos de cooperación, ¿no? Desde los congresos americanos del siglo XIX, ahora va a haber una exposición en la Cancillería que va a mostrar interesantes aspectos de esa historia, hasta los esquemas de integración del siglo XX, ¿no? La Comisión Permanente del Pacífico Sur, la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación Amazónica, la Comunidad Sudamericana de Naciones, la Alianza del Pacífico,
hay muchas iniciativas, digamos, de la Cancillería peruana en favor de la concertación política, de la solución de crisis, de la defensa de la democracia en nuestra región. Y luego también, en los años recientes, quiero señalarlo, esta iniciativa de los gabinetes binacionales con los países vecinos, que es un proceso interesante que nació entre Perú y Ecuador y que ahora otros países vienen desarrollando, ¿no? Además, por supuesto, de todas esas alianzas estratégicas y mecanismos de diálogo con países lejanos, ¿no? Del Asia, del África y del Medio Oriente, ¿no? Y por último, quisiera mencionar que esta visión, digamos, de consolidación del Estado y de las fronteras, unida a esta visión americanista o de integración, también ha venido de la mano, y en eso muy distinguidos diplomáticos como el mejor de Rivero han contribuido tremendamente. Ha contribuido el Perú a la construcción del sistema multilateral. Es decir, ha ido más allá de defender sus propios intereses y ha querido construir o, digamos, proteger, cautelar intereses más amplios, más universales, ¿no? Y eso es bien importante recordarlo, desde la creación de la Sociedad de Naciones, la creación de Naciones Unidas, el movimiento no alineado, la promoción del desarme, el tema de las misiones de paz que el embajador mencionó, la lucha contra el apartheid, la pacificación en Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Carta Democrática Interamericana que ha mencionado Miguel Ángel, el tema del combate multilateral contra las drogas, el Acuerdo Climático de París también, en lo que me tocó participar a mí, y luego más recientemente el tema de la crisis venezolana, ¿no? Y el Grupo de Lima y demás, ¿no? Entonces, en general lo que quería decir es que con luces y sombras, por supuesto, en general el balance de estos 200 años me parece positivo. Creo que la Cancillería ha contribuido también, y con esto termino, a forjar un sentido del Estado en el Perú, porque hemos podido preservar un cierto nivel de meritocracia, de institucionalidad, digamos, un sentido de los intereses permanentes del país, que lamentablemente no es tan común, no ha sido tan común en los últimos años en el Perú. Entonces, de estas distintas maneras, creo que la Cancillería ha podido contribuir a forjar eso que es el Estado peruano, ¿no? Y solo para terminar, en el tema climático y en el tema ambiental, para no hacerlo muy largo, obviamente el desafío es gigantesco. El Perú es un actor menor en esta gran negociación con grandes implicancias financieras, empresariales y humanas. Sin embargo, también en ese campo el Perú ha sido muy activo, como ustedes saben, al organizar la conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2014, en copresidir con Francia la negociación del Acuerdo de París, que con todas sus deficiencias es ahora la base de la acción internacional contra el cambio climático. Y en ese marco es que nos hemos comprometido a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y también, y eso es bien importante, a una serie de acciones de muchísimo impacto para la adaptación al cambio climático, ¿no? que es prioritario para un país como el Perú, ¿no? Un país en desarrollo que tiene que seguir creciendo, pero que tiene que hacerlo de manera sostenible hacia adelante. Me encantaría luego desarrollar un poco más, pero no quiero alargar mucho la respuesta. No, le recordamos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que estamos analizando los logros y los retos de la Cancillería peruana, ya que el 3 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple 200 años, junto con la fundación de la proclamación de la independencia del Perú. En la segunda parte vamos a abordar estos temas. Hay que recordar que Tacna, la región Tacna se ubica en la cabecera del desierto de Atacama. Acá ya tenemos el conflicto del agua, ya tenemos el colapso de las cuencas de los ríos. Prácticamente, como dice Osvaldo de Rivero Garrete, también lo remarca en sus columnas Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que el próximo conflicto internacional pues será pues, la carencia de agua, ¿no? Y que el recurso del agua será pues un recurso que va a costar más que el oro. Entonces vamos a una pausa y también en la segunda parte vamos a rendir homenaje a José María Barreto, que es un diplomático que pertenece
al acervo cultural nuestro, es uno de los mártires, héroes, que no solamente luchó contra la invasión chilena en la Guerra del Pacífico, sino que también lo hizo en la Segunda Guerra Mundial frente al fascismo. Diego Armando, entonces una pequeña pausa y volvemos en la segunda parte. Desde los Estados Unidos, el ex embajador del Perú ante las Naciones Unidas, don Osvaldo del Vero Barreto, y desde Lima, Rómulo Acurio, de la Cancillería, y nuestro siempre ponderado amigo y colaborador de esta casa periodística, Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Adelante, démonos la mano y reactivémonos juntos. Radio 1 tiene preparada una propuesta publicitaria especial para el comercio tagneño, para que anuncies en la radio número 1 en sintonía. Ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 952-96-1043 y al 952-38-7046 o escríbenos a publicidad@radio1.pe. Radio 1, número 1 en sintonía. Siempre por Tacna. Yo elijo una universidad que me prepare para la vida, que me forme como un profesional competitivo y emprendedor. Yo elijo ser grande. Universidad Católica San Pablo. Elige ser grande. Examen de admisión 7 de agosto. Atención Los Palos, la Municipalidad de La Llerada Los Palos ha comenzado la obra denominada Mejoramiento del Puente Hospicio o Puente Cefat, que será de doble vía, recomendándose como vía alterna a Los Palos la carretera Copacabana-Los Cenizales y Santa Rosa. La Municipalidad de La Llerada Los Palos agradece su comprensión. En estas fiestas patrias, aprovecha nuestros precios de lanzamiento. Invierte tu gratis y compra un lote en el condominio Coco Beach. Comunícate al 934-1271-62 o visita nuestra oficina en la avenida Bolognesi 918. Condominio Coco Beach. Excelente clima todo el año. Full áreas verdes y el mejor aire puro. Es el lugar perfecto para vivir con mi familia. Condominio Ecourbano La Hacienda, segunda etapa en Pachía. Lotes de 160 metros cuadrados, con facilidades de pago y títulos urbanos independizados. Estamos en la nueva zona de expansión urbana de Tacna. Comunícate al 916-350-506 o visítanos en Asociación de Viviendas Señor de Luren, Manzana B, lote 4, una cuadra más arriba de Cinestar. ¡Te esperamos! Por la patria y tu desarrollo. Finansur Perú te da el impulso que necesitas, con las tasas más altas para tus ahorros y las más bajas en préstamos, para hacer realidad todos tus sueños en este bicentenario. Porque Finansur Perú y tú valen un Perú. ¿Qué esperas? Ubícanos en la avenida Coronel Mendoza, número 1426, Cercado, avenida Municipal, Manzana J4, lote 31, distrito de Coronel Gregorio Albarracín, Cono Sur, Tacna, calle Miguel de la número 105, Candarame. Finansur Perú, nuestro compromiso es tu desarrollo. All New Ford Territory, la combinación perfecta de diseño y funcionalidad, creada para una experiencia única de manejo gracias a su tecnología Copilot 360, para viajar totalmente seguro. Correcto. Llévatela desde $28,490 o $111,111 soles. All New Ford Territory. Más información en Ford.pe. Cuando te pregunten ¿qué radio escuchas? Responde, yo escucho Radio 1. En el juego de la vida, con Oscar Vargas Romero. Hola. Informar es lo primero, con opinión convencida. Hola, soy Raúl Villarán desde Texas, Estados Unidos. Ustedes están escuchando el Dominical En el Juego de la Vida, de Oscar Vargas Romero, un programa que no proclama cultura, sino que hace cultura. Bueno, este es el tercer foro del Bicentenario. En esta ocasión
Logros y retos de la Cancillería peruana con un panel de lujo. Desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos, don Osvaldo de Rivero Barreto, es embajador del Perú ante las Naciones Unidas, y Consejo de Seguridad desde Lima, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, jurista e internacionalista, y Rómulo Acurio, de la Cancillería, en el tema tan importante que es el tema del cambio climático, del respeto al equilibrio ecológico. Vamos a dar entonces en esta ocasión, y ojalá que haya pues este cambio interactivo de diálogo. Siempre eso le gusta a don Osvaldo, y don Osvaldo, por favor, sería interesante que pongas la última parte, y cosa que tengamos también la ocasión, yo creo que es importante, este tributo a tu abuelo, ¿no? José María Barreto, justo entre las naciones. Entonces vamos a darle 5 minutos a don Osvaldo, y luego el diálogo que merecemos, sobre todo porque estamos ingresando casi sin golpear la puerta a nuestros hogares y a todos los que están aquí en la sala Zoom. Adelante, Osvaldo. Muy bien, me parece muy interesante y verdaderamente muy sistemático, como se han dicho, cómo la Cancillería verdaderamente formó el Estado en el Perú. Ha sido una contribución a que el Perú siente un sentido de Estado, ¿no? A través solamente de poca gente, ¿no? De la Cancillería en esa época. La verdad era que el Perú, si bien tenía grandes figuras diplomáticas, estaba centrado fundamentalmente en una acción diplomática vecinal, ¿no? Nuestro entorno vecinal, nuestro entorno latinoamericano y los Estados Unidos. Eso era más o menos donde era la cancha de fútbol donde jugaba el Perú. El Perú no jugaba en Wembley. No jugaba en Wembley. Jugaba entre Estados Unidos, porque claro, es una gran potencia, no tiene nada de malo eso. Y sus vecinos, y el pleito con el Ecuador, y la desconfianza con Chile, y con el Brasil nada, casi prácticamente un país grandazo que está al lado nuestro, ¿no? En fin, lo que le dio al Perú una explosión universal a su diplomacia fue la tesis de las 200 millas. Porque ¿y por qué? Porque para lograr sacar la tesis de las 200 millas, no nos apoyaban los países latinoamericanos, casi todos apoyaban a Estados Unidos con sus 3 millas. No eran los países latinoamericanos. Tuvimos que dar el gran salto mundial a jugar en Wembley, o sea, a jugar en Naciones Unidas, con el grupo de los 77 y con el grupo no alineado. Entonces, lo cual se veía en el Perú todavía, ser miembro del grupo del tercer mundo. El Perú no es el tercer mundo, entonces son africanos, o ser miembro del mundo alineado, no alineado es medio comunista, cuidado, no. Tuvimos que venir Pérez de Cuellar y yo desde Nueva York, con el embajador Ernst Schreiber y con el embajador Carlos Zamora también. Y tuvimos una larga reunión, casi de un día, con el general Mercado Jarrín, que era un militar verdaderamente con una gran visión geopolítica muy interesante. Y él fue y reunió al Consejo de Ministros con Velasco, que estaba ahí, y nos dieron campo libre para entrar al grupo no alineado y a los 77. El Perú tuvo, como ningún país de América Latina ha tenido, más de 77 cancilleres del mundo. Eso no lo ha tenido nadie en Latinoamérica, ¿no? Y luego de eso tuvimos otros menos, ya más o menos 60, porque no alineados era un grupo más chico, más politizado, a los cancilleres no alineados. Esas dos conferencias sacaron declaraciones apoyando las 200 millas. Miguel, Ángel, eso logramos. Eso fue un triunfo tremendo, y Mercado Jarrín tiene un gran valor en eso, que quiero resaltar aquí en la Cancillería. Fue un gran canciller.
fue un gran canciller, como geopolítico, como militar, entendió que no podíamos seguir jugando en la canchita latinoamericana, que si queríamos 200 millas, teníamos que jugar, ¿no?, en la cancha mundial de las Naciones Unidas y del no alineamiento. Y eso cambió para siempre la política exterior peruana hasta ahora, ¿no? Esto no hay que quitarle el valor al gobierno militar, que hay que reconocerlo. Y se debió a Mercado Jarrín. Y después que la misma política siguió por el general de la Flor, ¿no? Pero Mercado Jarrín fue el creador y lo llevamos inclusive a Naciones Unidas. Le dijimos que no te pusiera un informe, ¿no? pero fue y habló con los africanos y todo, y estuvo entusiasmado, y logramos eso, ¿no? Velasco le dio carta libre a él para hacer una nueva política mundial que no teníamos. Y de eso sacó las 200 millas, absolutamente, porque ya éramos conocidos, hicimos misiones al África, hicimos 20 países del África para venderle las 200 millas. Como una vez que teníamos la declaración 77, primero sacamos la declaración que ellos apoyaban. Pues fuimos ya en entrevistas con los ministros de Relaciones Exteriores que vinieron a Lima. Después fuimos nosotros fuimos al África, al Asia, y en ese momento pues logramos ya una mayoría que Chile se quedó así, no se acaba. Además Chile en ese momento ya se le cayó todo porque vino un golpe de Estado de Pinochet y todo, y nosotros éramos los líderes, el líder latinoamericano del no alineamiento. Nadie más era no alineado, ni Argentina se metió cuando vinieron las Malvinas, y los malvinos se enteraron pues por qué eran las Malvinas, pero nosotros éramos miembros del buró del no alineamiento, que eran 15 países que movían Naciones Unidas. India, Pakistán, Perú, Indonesia. ¿Ah? Con eso logramos la Secretaría General de Naciones Unidas también. Si no hubiéramos tenido miembros del buró, siendo miembros del buró del no alineamiento, no hubiera tenido ese apoyo, ese consenso en toda la Asamblea General sobre Pérez de Cuellar, que además se movía muy bien con Estados Unidos y con Rusia, que habiendo sido embajador en Rusia, ¿no? Hay que contar todas estas cosas anécdotas, porque eso son parte de la historia de la Cancillería. Pérez de Cuellar era tan diplomático que siempre se ponía en los zapatos de otro, nunca tenía wishful thinking, no decía, ¿cómo va a reaccionar este? A mí me enseñó, fue el único embajador que yo aprendí verdaderamente, ¿no? Ponte en los zapatos del otro y antes de que lances tu interés nacional, porque eso es wishful thinking, todos los intereses nacionales nacen de wishful thinking, ¿no? Es decir, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú quieres, tu imaginación de tu país. No, ponte en los zapatos del otro cuando tú le digas que tú quieres tal cosa. A ver cómo te va a contestar. Bueno, y en ese sentido, Pérez de Cuellar, yo creo que ya estaba con la idea de ser secretario general cuando era embajador en Rusia, hace algo que no hizo ningún embajador peruano en Rusia. Viene el presidente del Partido Comunista Peruano del Prado, señor del Prado, muy correcto, estaba con Pérez de Cuellar ahí, y Pérez de Cuellar me dice, voy a ir a recibir al presidente del Partido Comunista Peruano. Moscú. En todos los años de las relaciones del Perú con la Unión Soviética, nunca había pasado, al contrario, lo ignoraban al señor del Prado. Y bueno, pues, fue a ir a recibirlo, inmediatamente nos hicimos amigos de Gromyko, estaba ahí para recibirlo, Gromyko, pero después sabíamos muy buen diplomático. Y nos dieron, vivíamos en un departamentito, ¿ah? Nos dieron una residencia que había sido de Tolstoy, lindísimo, los soviéticos. ¿Ah? Pérez de Cuellar era el embajador, como siempre. Había unos cócteles en la residencia Tolstoy. ¿Ah? Yo aprendí mucho de él, ¿no? Y también compró la casa de las Naciones Unidas, de residencia de los Vanderbilt, No, él tenía una visión de diplomacia muy europea, a veces pomposa, pero él me decía, la diplomacia es así, hay que tener buenas residencias, hay que invitar, tenemos buena comida, hay que hacerse todo esto, ¿no? Y eso quería decir, ¿no? Que también destacar la labor que hizo Arias Schreiber,
que él se iba casi a camello, iba por el África a proclamar las 200 millas. Había una mística terrible, verdaderamente, que no hay ahora. No hay ahora. Ahora hay que buscar buenos puestos, así, pero había esa mística terrible, un poco revolucionaria, ¿no? De H. Reiber, de Alzamora. Alzamora fue a la China, y también los 200 millas. Apoyamos a la China comunista para que vamos a escuchar a Miguel Ángel Rodríguez Macay sobre algún comentario o una pregunta que desea hacer. Él siempre tiene un pensamiento crítico, y luego don Rómulo a Curio Traverso. Adelante, Miguel Ángel Rodríguez Macay, desde Lima, en este análisis de logros y retos de la Cancillería peruana en los 200 años de historia. Muchas gracias. Yo quisiera verdaderamente felicitar al embajador Osvaldo de Rivero, porque en rigor son pocos los diplomáticos que recuerdan a la diplomacia, a la política exterior de los años 70. En verdad que sí. Yo recuerdo mucho una reunión al comienzo de los 90, estaba Juan Miguel Bácula, Gonzalo Fernández Puyó, Jorge Morelli Pando, Arturo García García, Guillermo Loman Villena. Ahí estaba yo sentado con ellos, tomando nota, silencio, escuchando todo, tomando nota. Y una anécdota que contaban, miren cómo coincide con lo que dice Osvaldo de Rivero, ¿no? Dice que un día Mercado Jarrín se acerca donde el presidente del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, Juan Velasco Alvarado, le dice: presidente, entonces mañana estamos partiendo. Y Velasco le dice: ¿cómo? ¿A dónde va? Presidente, nos vamos al Cairo. Al Cairo. ¿Y para qué va a ir a Egipto? La tesis de las 200 millas, presidente. Ah, vayan, claro que sí, claro que sí. Miren ese nivel de desprendimiento que tenían nuestros diplomáticos, el canciller Edgardo Llosa, esos embajadores, no voy a decir de antes, ¿no? Pero digamos, esa manera de ponerse la camiseta de la patria. Entonces la Cancillería ha tenido ese gran proceso, y yo lo he olido bastante, muchacho, en los diplomáticos viejos, antiguos, de las grandes formas que enseñó Torre Tagle, y por eso concurro en lo que dice Osvaldo de Rivero, que fue además protagonista y que tuvo el privilegio de trabajar con Javier Pérez de Cuellar. Pero, ¿qué ha pasado con la Cancillería, Oscar? Que el Perú lo sepa. Miren, en la Cancillería de los años 90, allí realmente sufrió un detrimento muy grave. Cuando la Cancillería se produjo el cese de 117 diplomáticos, lo vi completo, todo el proceso, el posterior, los llantos de los diplomáticos, algunos muertos, los dramas familiares, todo lo vi. Y algunos de ellos realmente murieron sin que fueran restituidos al servicio. Eso le hizo mucho daño a la Cancillería, que se produjo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y en los 2000, cuando hay un perdón público que dijo Alejandro Toledo, yo dije, qué bueno, allí vamos a empezar a engranar otra vez la unidad de un servicio que necesitaba mirarse al mundo de una sola manera. Pero hay que decirlo para que la gente que nos ve y nos escucha lo entienda. La Cancillería hasta ahora, hasta el día de hoy, 2021, 18 de julio, no ha logrado esa unidad que fue dañada en los años 90. No ha logrado. Hay dos grupos en la Cancillería. Yo tengo amigos en los dos grupos y los escucho y casi me tengo que poner un costado y mirar cómo cruzan. Y entonces eso es un problema estamental que hay que solucionar. Ojalá que tengamos un canciller que pueda buscar, encontrar esa fusión. Yo recuerdo mucho a un diplomático joven que se fue, Alfredo Chuquiguala, Chile, hermano mío, que él dijo una vez: Miguel Ángel, yo era miembro del comité electoral, del comité de la revista, las publicaciones, de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos, y me decía:
voy a llevar adelante en esta idea de la unidad, ensanchemos, y hizo una celebración del Día Diplomático donde invitaba incluso a los no diplomáticos y todos se encontraron, casi un San Martín de Porres, una cosa maravillosa, y eso está faltándole a la Cancillería. Hasta el día de hoy, por ejemplo, algunos diplomáticos no les pagan la CTS, que fueron parte de ese proceso dañado. Háganlo para que las heridas cierren, cicatricen, y miremos el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿No ven que eso el frente externo? Y ese frente externo, como he dicho siempre, necesita carácter. El carácter que vi en los que yo conocí en la etapa senil de su vida, pero lúcidos, el carácter de los que he leído en el pasado. El carácter no es ser gritón, ni es ser mandón, ni faltoso, jamás. Carácter es decirle al mundo que la Cancillería peruana tiene un prestigio ganado y que tiene una mirada objetiva de lo que está pasando, como por ejemplo lo de Venezuela, lo de Cuba. O sea, tener una aproximación real y no estar pensando, como bien ha dicho Osvaldo de Rivero, un poco pensando en el puesto, salir allá, dónde me coloco. No, 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 no. Ahí está. Y los jóvenes de hoy día, los diplomáticos de hoy que salen de la academia, contagiarse más, porque yo cuando converso con ellos, lo primero que están pensando, de buena fe, ¿no? Están pensando en el lugar donde van a ir, y los distrae, y el café va en función de eso y no en función de los grandes temas del Estado, que se va perdiendo. Entonces creo que un Ministerio de Relaciones Exteriores del siglo XXI necesitará un canciller que logre esa unidad que requiere el frente externo de la patria para superar estragos como el que hemos visto hace poco con Escazú. Ahora que hablaba Rómulo del tema del cambio climático, del medio ambiente, miren, Escazú ha pasado felizmente, el Congreso se puso los pantalones y con una comisión que preside Gilmer Trujillo pudo detenerlo, pero los intereses del país los hemos visto pasar, ese ecumenismo, esa manera de entender lo que debe ser la defensa, por supuesto, irrestricta, irresoluta, pétrea de nuestra soberanía, de nuestra cobertura internacional en el tema del medio ambiente. Hay que fortalecer. Yo creo que la experiencia de Escazú, que felizmente fue archivado, pero hay que aclarar y fortalecer el tema del medio ambiente. Fue para mí, desde mi perspectiva, una suerte de llamar la atención para poner el tema del medio ambiente en el lugar que corresponde en pleno siglo XXI. Y ahora que tenemos 3 verrugas en el continente, permíteme decirlo, no países, sino gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela y el de Nicaragua, tenemos que ser principistas, tenemos que volver a hacer porras, no les tiemblen las manos, no tengan miedo, eso va a prestigiar. Ser principista es la mejor heredad que se le puede dar a un pueblo, así como le digo a mis hijas, los principios es lo que yo les voy a dejar a ustedes. Yo le pido a la Cancillería peruana que vuelva a esa histórica en el balance, que sigo creyendo que es lo más notable, importante que hoy festejamos, ese gran volumen. Y finalmente, Oscar, yo tengo aquí conmigo, fíjate, aquí está la publicación que seguramente la tiene Osvaldo de Rivero y también la tiene Rómulo, la del sesquicentenario, amigos. Esta publicación del sesquicentenario son más de 90 tomos, yo los tengo todititos acá en la biblioteca, de aquí saco todos mis artículos, voy leyendo, revisando las fuentes primigenias. La Cancillería en el mes de febrero hizo una publicación que seguramente Rómulo lo puede contar más, de historieta, pero qué manera tan bella de presentar la historia del Ministerio de Relaciones Exteriores para que los niños puedan verla. Pues le pediría a Rómulo para que la gestión con la Cancillería que haga se pueda publicar masivamente esas historietas, imprímanla, publíquenla, no solamente en disco, en CD, está bien, imprímanla y ojalá
que nos preparemos para 96 tomos pensando ya en Ayacucho, porque para el Bicentenario, no ve que nadie quiere trabajar, son flojos en el aparato del Estado, no hacen este tipo de publicaciones. 96 tomos que fueron preparados en los años 70, hay que hacer ahora para Ayacucho, pensando en ese otro Bicentenario que tenemos a la puerta. Ya nos ha ganado por la pandemia además, pero preparemos, trabajemos a fondo. Gracias, Miguel Ángel. Del país. Gracias, Miguel Ángel, por tu vehemencia. Ya que tocas al director general de Estudios y Estrategias de la Cancillería, Rómulo Acurio Traverso. Y gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra, y cosa que los últimos minutos los vamos a dedicar a Osvaldo de Romero Barreto para el tributo a José María Barreto, su abuelo. Adelante, don Rómulo Acurio, con su comentario. No, muchas gracias. Pues quisiera simplemente, quizás, bueno, coincidir, por supuesto, con el embajador de Rivero y con Miguel Ángel respecto a la historia de nuestra Cancillería y de los aportes. Como decía más temprano, hemos visto primero toda una época en la que la Cancillería ha buscado la consolidación del Perú, ¿no es cierto?, de sus fronteras, de sus contornos, etc. Luego ha pasado una segunda etapa más bien de vocación de solidaridad e integración regional americana, ¿no? Y luego, en un tercer momento, muy interesantemente identificado en la tesis de las 200 millas, se ha pasado a una tercera etapa, ¿no?, bien interesante, que es de una ambición global, ¿no?, que es posicionar al Perú con intereses globales. Y lo interesante ahí, que ha resaltado el embajador Rivero, es que en ese momento, como seguramente se puede hacer hoy también, al tiempo de defender un bien público global, defendía un interés nacional, ¿no? Se hacían las dos cosas de manera simultánea, pero con una mirada muy universal, muy amplia, ¿no? Y aquí quiero anotar el riesgo, ¿no?, que enfrentamos hoy en este periodo de pandemia, en donde hay inclinaciones proteccionistas, aislacionistas, de repliegue, ¿no?, en muchos estados y en muchas economías, en donde este tipo de diplomacia, una diplomacia que es al mismo tiempo muy universal y muy nacional, es indispensable, ¿no? Y hay tantos desafíos que enfrentar para realizar esa diplomacia, ¿no? Y ahí, por supuesto, Miguel Ángel, yo no coincidiría contigo en que hay desunión o grupos dentro de la Cancillería. Por supuesto, siempre hay personalidades y temperamentos, y es normal que eso ocurra. Yo siento que se ha preservado en Cancillería un sentido del Estado, un sentido de seriedad y digamos, de rigor en el análisis de los asuntos. Obviamente cuentan los temperamentos personales siempre. En lo que sí coincido contigo totalmente es en que se tiene que continuamente renovar la mirada de nuestra diplomacia hacia adelante, ¿no? Los retos que tenemos adelante son bien complicados, ¿no? Y no es fácil, digamos, analizarlos. Está, por supuesto, el gran reto que ha mencionado ya el embajador de Rivero, de la ascensión, digamos, de la potencia china y de su economía y de la rivalidad, por supuesto, estratégica con Estados Unidos. Está, por supuesto, este gran reto de la sostenibilidad climática que hemos mencionado, que es gigantesco, que se está acelerando. Está luego, por supuesto, el gran reto de la inserción del Perú en esta cuarta revolución industrial, ¿no?, de las nuevas tecnologías, ¿no?, que a su vez está avanzando rapidísimamente. Y luego, por supuesto, este reto estos grandes retos de la gobernanza migratoria regional y más ampliamente mundial. O sea, hay varias cosas complejas que la Cancillería peruana tiene que analizar y respecto a las cuales tiene que saber ubicarse bien. Para eso sí, estoy completamente de acuerdo, las generaciones más jóvenes de los diplomáticos peruanos tienen que mirar a lo que se hizo en los años 70, en particular, cuando comienza esta mirada más mundial de nuestra diplomacia, y seguir el ejemplo de muy distinguidos diplomáticos como el embajador de Rivero y tantos otros que han sabido combinar un sentido de universalidad con un sentido de nacionalidad. Bueno, gracias, don Rómulo Acurio. Ustedes no me ven, estamos recurriendo a la comunicación celular. Vamos a darle entonces los minutos correspondientes a don Osvaldo de Rivero Barreto para
el tributo a José María Barreto justo entre las naciones, y él ya va a explicar la personalidad, la labor humanitaria, la lucha patriótica, nacionalista, esta lucha por los derechos humanos, los derechos civiles, no solamente en la época del cautiverio, que todos conocemos, sino también la lucha contra el fascismo en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Osvaldo Romero Barreto, entonces, adelante con el tributo a José María Barreto Bustíos, justo de las naciones, el único peruano que figura en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Pues, muchas gracias, Oscar. Bueno, lo que quiero anunciar es que en Los Ángeles, en Hollywood, van a hacer un film sobre José María Barreto, mi abuelo, como dentro del contexto de lo que se llama The Diplomat Beyond Duty, los diplomáticos más allá de su deber, ¿no? Esta película me contactaron, he estado en conversaciones con ellos, querían saber cómo era el carácter de mi abuelo. En todo caso, cuando mi abuelo murió tenía 12 años, pero lo he tratado bastante, ¿no? Así que les expliqué el carácter y lo que pasó. Lo que les gustaba a ellos, esta compañía tal vez como es americana, los americanos son así, era la rebelión de mi abuelo contra la Cancillería, contra el canciller, ¿no? Solferino, ¿no? Eso que sus principios cristianos, porque mi abuelo era muy cristiano y muy católico, eran más fuertes pues, que el sentimiento pro-nazi de Solferino. Y esto es lo y eso es lo que atrae para hacer un film, ¿no? Y no solamente mi abuelo, sino van a hacer un film de 4 o 5 diplomáticos. Hay un portugués, creo que hasta un japonés, que salvaron judíos en contra de las órdenes de su cancillería. Ese es el tema humanista grandioso que ¿no? Perder todo, su carrera y todo, por salvar la vida de personas que ni conoces, ¿no? Ese es el tema que tienen, por eso me preguntaban mucho el carácter de mi abuelo y todo. Bueno, lo que puedo decir es que todo esto que lo declararon justo entre las naciones comenzó en Nueva York. Yo era amigo del embajador de Israel, porque estaba en el Consejo de Seguridad y constantemente el embajador de Israel venía a consultarme qué pasa, porque se le venía el Consejo de Seguridad encima, ¿no? Todo el tiempo. Y nos hicimos amigos, y además era un tipo argentino, pues, con un acento che, que había nacido en Buenos Aires, y hablaba, ¿no? Y quería al Perú como argentino, venían de mí, ¿no? Y yo le conté la historia de mi abuelo, ¿no? Que había dado pasaportes peruanos a 48 familias judías y los había salvado de Auschwitz. Y él me dijo, esto es muy importante para Israel, muy importante, y vamos a investigar esto. Y efectivamente pasaron 2 años de investigación y milagrosamente apareció el libro del embajador del campo sobre Torre Tagle, el Tercer Reich y Torre Tagle. Muy interesante, en que hay todo un capítulo sobre mi abuelo, sacado de los archivos de Torre Tagle, que del campo me los da a mí, yo le saco fotocopias y se los mando a Israel, ¿no? Y ahí está pues el castigo, los cables, en ese tiempo no había email, nada, los cables de Sophie Muro a mi abuelo, amenazando y todas esas cosas, y el choque de Sophie Muro. Inclusive hay un documento histórico increíble, le escribe al canciller Sophie Muro, que es que Sophie Muro, en el año 1940, le da instrucciones al embajador Hilding Meister, que es otro hijo de alemán, ¿no? Diciéndole que deben condecorar a von Ribbentrop, nada menos que al ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. En el mismo momento que los alemanes bombardeaban Londres, por relaciones con los... Se había comprado la guerra, la Segunda Guerra Mundial,
y teníamos relaciones con París, y en ese momento, en 1940, los nazis, el ejército nazi desfilaba debajo del Arco del Triunfo, frente a Hitler, ¿no? Y entonces, pues, Schildeimmeister, que era un alemán democrático que odiaba a Hitler y estaba ahí solamente para informar, se opuso, le dijo, sobre mi cadáver, que yo voy a condecorar al señor, y se abrió también otra controversia entre Solf-Muro y el embajador Schildeimmeister, que termina con el triunfo de Schildeimmeister, que le explica pues que cómo va a ganar eso y qué va a pasar con el embajador británico en Lima cuando están bombardeando Londres, ¿no? Y la condecoración, ¿no? Se calmó ese ataque de nazismo, se le pasó un poco a Solf-Muro, pero mantuvo pues su antisemitismo terrible, ¿no? Inclusive primero comenzó porque había más o menos 100 huérfanos, chiquillos judíos que estaban pidiendo ser recibidos por Estados Unidos, por Chile, por el Perú y creo que por Argentina. El único país que se opuso fue el Perú. No recibió ningún huérfano del Holocausto. Le habían matado a sus padres, estaban bajo la Cruz Roja Internacional en Suiza. No. Y la cosa llegó pues, cuando viene un representante de una organización judía que era llamada Defensa de los Intelectuales, porque los alemanes le decían intelectual y mataban inmediatamente. Los nazis no discutían con nadie, ¿no? Creían que todo el mundo intelectual, sobre todo el francés, era comunista, era antifascista, ¿no? Y entonces viene este señor y le dice que hay 48 familias en un campo de concentración en la frontera con Suiza, en la parte alemana de Suiza, ¿no? En la frontera con Alemania, que van a ser trasladados en tren entre una semana a Auschwitz, que van a ser gaseados, que van a ser sacrificados, ¿no? Y le pide que por favor les dé unos 40 y tantos, 42, 44, porque los niños podían ir en los pasaportes, eran 14 niños, podían ir en los pasaportes de los que iban a ser extraídos pues, de Francia, eran intelectuales franceses y polacos. Los polacos habían estado ya presos en Auschwitz y los habían traído a Francia, pobrecitos, y los iban a regresar de nuevo, porque querían cambiarlos por pilotos alemanes que habían sido derribados en Inglaterra. Entonces darle polacos, intelectuales polacos, por pilotos. Y Churchill dijo, no, yo no cambio en este momento de guerra pilotos por intelectuales. Y fracasó, entonces tuvieron que regresarlos de nuevo a Auschwitz, qué cosa horrible, ¿no? Y nosotros eran judíos franceses. Entonces, dio los pasaportes, por supuesto, los alemanes, como no habíamos declarado la guerra con Alemania también, y otras relaciones, en el año 43, 42, lo soltaron, ¿no? Y por casualidad, muchos fueron a Ginebra, de Ginebra pues, buscarse cómo salir no iban a salir de Suiza, porque si salían de Suiza tenían que ir a Francia. Francia estaba ocupada por los alemanes, los judíos los volvían a agarrar. No podían ir a Alemania, porque las otras fronteras alemanas, menos a Italia, que es la tercera frontera suiza, ¿no? Y que necesitaba el fascismo. Así que trataban de quedarse como refugiados o poder pasar a Portugal o España, ¿no? Que tenían sus conexiones con los maquis, o sea, la resistencia francesa. Tenían conexiones. Finalmente, bueno, entonces, lo que pasó rápidamente, porque dio los pasaportes en vista de esto, ¿no? Y comunicó a Lima que estaban a punto de morir y toda la situación. Inmediatamente recibió un cable de Solf-Muro diciendo que estaba destituido del servicio diplomático y que además le había ya dicho al embajador del Perú en Berna, porque bueno, estaba en Ginebra, de cónsul, él había sido representante del Perú ante la Sociedad de Naciones, pero cuando la Sociedad de Naciones
murió por la Segunda Guerra Mundial, casi todos los representantes fueron nombrados cónsules en todos los países para que informaran desde Suiza y Ginebra, una ciudad neutral, cómo iba la guerra. Bueno, entonces le dice al presidente al embajador del Perú en Berna que informe a la Gestapo directamente que los pasaportes son inválidos. Felizmente, 2 días antes ya se habían salido todos menos 2 que fueron muertos en mayo. No salieron ese día, que con los pasaportes se quedaron un tiempo más, y bueno, esos no salieron. Y la Gestapo, pues, indudablemente declaró a mi abuelo enemigo del Tercer Reich, así nomás, ¿no? Y como tenían gente infiltrada en Ginebra, porque Ginebra era un nido de espías, en la Segunda Guerra Mundial, lo estaban siguiendo, hasta que mi abuelo, pues, recurrió al presidente del cuerpo consular para que le dijera al gobierno que tenía que ser protegido, porque era víctima de una acción nazista, ¿no? Bueno, y con eso sobrevivió mi abuelo, claro, con su hijo que trabajaba en la Cruz Roja, el tío Gastón. Sobrevivieron porque los dejó sin sueldo, sin inmunidad diplomática y sin nada, en un país con 3 fronteras, ¿no?, prácticamente ocupadas por los alemanes, ¿no? Estamos ya en los minutos finales. José María Barreto, sin duda alguna, un maquis francés, un partisano italiano, luchó por los derechos civiles de los demás, entregó la vida por los demás, y bueno, ponemos punto final. Yo quiero agradecer profundamente a Miguel Ángel Rodríguez Macay, también a don Rómulo Acurio por su participación. Hemos tenido 90 minutos de diálogo. Yo creo que lo de José María Barreto alcanzaría para tener un desarrollo más amplio. Son 200 años de la Cancillería peruana resumida en 90 minutos. Un gran esfuerzo de editorial y de síntesis. Gracias Miguel Ángel, gracias Rómulo por su participación, y le rogaría a Diego Armando desde los estudios. Hemos superado el tema de la desconexión por sala Zoom, pero que vamos a despedirnos con un tema que es de Leonardo Cohen, justamente el ganador del Premio Príncipe de Asturias de España. Leonardo Cohen compuso un tema que se llama El Partisano. Gracias Miguel Ángel, gracias a Rómulo Acurio, y muchas gracias a Osvaldo de Rivero Barreto desde los Estados Unidos, Carolina del Norte. Les habló Oscar Vargas Romero, y hasta la próxima.